Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos. Les doy la bienvenida una vez más en ese glorioso nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre todo suficiente para nosotros. Nos debemos enteramente y totalmente a Él. Realmente no hay nada que podamos hacer sin el auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Él por darnos una oportunidad más de podernos reunir en torno a su nombre y a su palabra, y esperamos que nos ayude esta noche como siempre nos has ayudado. Elevemos a Él una oración, presentémonos a Él pues antes de abrir su palabra y antes de continuar adelante. Señor Jesucristo, nuestro bondadoso Señor y Dios, gracias una vez más por tu gracia, amor y misericordia, porque Señor bendito es tu gracia, solamente tu gracia la que nos hace permanecer en pie, es la que nos hace continuar, es la que nos ayuda, Señor, día a día, y cada día te necesitamos más, Señor. Gracias por esa gracia pues que es inmerecida, pero a ti mismo te plació, porque de antes de la fundación del mundo tú lo planeaste así que gracias, Señor. Gracias por haber sido nosotros algunos de tus escogidos, Señor, de entre tus escogidos. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestros yerros, nuestros equívocos, perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona, Señor, todo aquello en lo que aún te ofendemos, en lo que aún te contristamos, Señor. Padre de la gloria, bendito y santo, Señor, nosotros solamente podemos abrir esta Biblia, esta palabra con nuestras manos mortales. Estos labios mortales pueden hablar tu palabra, pero eres tú quien tiene que hablar, Señor. Es tu palabra, Señor, la que te pedimos, Señor, que por favor des a tus hijos, a quien sea tu voluntad, alcanzar en esta noche, Señor. Ayúdanos en estos cortos minutos, en estos instantes, que nos permitas estar aquí, Señor, en el puesto del deber donde siempre debemos estar. Como tú mismo dijiste un día cuando estuviste aquí en la tierra en forma de carne humana, Señor, dijiste, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y es ahí donde nos conviene estar, Señor. Es allí porque es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo vendrá por añadidura. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga a usted, hermana Maritza, allá, Shalom, y a todos los que puedan ahora conectarse con nosotros, y a los que vean esto más adelante.
Les invito a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. San Mateo 5, 1, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor Jesucristo, hemos leído unos textos de tu palabra. Esto es la letra, esto es lo escrito, Señor. Ahora necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé el contexto de eso escrito y que lo haga vida en nuestras almas, en nuestros corazones, porque lo pedimos con acción de gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estar mirando esta noche, considerando, pueden tomar sus lugares, considerando las bienaventuranzas. Y esperamos que Dios nos ayude en esta noche. La palabra bienaventurado viene del hebreo, o bueno, está en varios idiomas. Y en uno de los idiomas es en el hebreo y su equivalencia en nuestro castellano quiere decir feliz, dichoso, feliz de aquel. Eso significa la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, feliz de aquel. Eso significa la palabra bienaventurado. También en el griego, porque sabemos nosotros que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el griego proviene de la palabra Makarios, y quiere decir bendecido, feliz, dichoso. Así que son palabras que son muy similares, tanto en el hebreo como en el griego. Y en el latín, que también la Biblia se escribe en latín, nosotros sabemos eso. En el latín está compuesto de dos raíces. La raíz es bene, B-E-N-E, y ventura, eso es en el latín. Y beneventura quiere decir las cosas que han de venir, o las bendiciones o beneficios que han de venir. Eso quiere decir la palabra bienaventurado. Entonces, vamos a hablar de eso en esta noche, de las bienaventuranzas. Y esperamos que Dios nos ayude, porque es su ayuda la que necesitamos. Sin su ayuda nosotros estamos perdidos. Bien, hay un título allí arriba y dice: el sermón del monte, las bienaventuranzas.
El Sermón del Monte es el mensaje más grande predicado jamás en la historia. El mensaje más grande predicado jamás por hombre alguno fue el Sermón del Monte. Y digo hombre alguno porque el Señor estaba en semejanza de hombre, estaba como nosotros. Y no hay un sermón más grande que se haya predicado como ese. Si usted va a la Biblia, usted se encuentra que el Sermón del Monte empieza desde el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, versículo 29. Y el Señor comienza a hablarnos, después de las bienaventuranzas, el Señor nos habla de la sal de la tierra. Luego nos habla de la luz del mundo. Nos habla de la ley. Nos habla de la ira. Nos habla del adulterio. Nos habla del divorcio. Nos habla del amor. Nos habla de la oración. Y termina hablando del amor hacia los enemigos. Y termina con los dos cimientos. ¿Cuáles son los dos cimientos? Cuando habla de si construimos nuestra casa sobre la roca o sobre la arena. Entonces él empieza con las bienaventuranzas. Así que no hay un sermón más grande en la Biblia que ese, el Sermón del Monte. Y esperamos que Dios nos ayude ahora por estos cortos minutos para hablar algo sobre este Sermón del Monte, empezando por las bienaventuranzas. Entonces decíamos que la palabra bienaventuranza, bienaventurado significa feliz, dichoso. Eso significa la palabra bienaventurado. Entonces vamos a la primera bienaventuranza. Y es el versículo 3 del capítulo 5. Capítulo 3 del versículo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, el primer paso es ser pobre en espíritu. Ahora, las bienaventuranzas, como todo en la Escritura, como todo en la Santa Palabra de Dios, tiene su significado. El por qué están allí esas bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas nosotros quizás todos las conocemos, las hemos leído, quizás las interpretamos, pero quizás no habíamos entendido o no entendemos lo que quieren decir las bienaventuranzas. O sea, simplemente entendemos que el Señor nos está diciendo bienaventurado por esto, bienaventurado por aquello. Pero realmente, ¿cuál es el significado de las bienaventuranzas? ¿Qué quiere el Señor mostrarnos? Bueno, las bienaventuranzas tienen dos propósitos. El primero es nos muestra las distintas etapas ascendentes por las que debe pasar un cristiano. Esas son las bienaventuranzas. Las distintas etapas ascendentes por las cuales debe pasar un cristiano. Y el segundo propósito es que nos muestran los distintos niveles de gozo espiritual que ha de experimentar el cristiano. Entonces vamos a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primer paso. Entonces, notamos que la Escritura no habla de ser pobres en lo material. No está hablando de eso la Escritura. La Escritura nos está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, o en espíritu, no de espíritu, sino en espíritu.
porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Entonces debemos ser pobres en espíritu, pero ¿qué quiere decir ser pobre en espíritu? En algunas ocasiones, malinterpretando eso, de cuando decían de una persona, por ejemplo, que es un poco descuidada, es un poco dejada, es una persona un poco retraída y cosas así, dicen, esa es una persona pobre de espíritu. No, eso no es lo que quiere decir la Escritura. Ser pobre en espíritu, o sea, en lo espiritual, significa reconocer una necesidad en nuestra vida. Eso es ser pobre en espíritu. Pero ¿qué necesidades que tenemos que reconocer? Significa que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Reconocer que yo por mí mismo no puedo ser ni hacer nada. Significa reconocer que yo necesito de alguien para poder hacer algo. Eso es ser pobre en espíritu. Significa reconocer que no soy autosuficiente, que siempre estoy dependiendo de alguien. Eso es ser pobre en espíritu. Significa reconocer que yo no soy nada. Eso es ser pobre en espíritu, reconocer que yo no soy absolutamente nada. Ser humilde. Ser pobre en espíritu significa renunciar a mi propio yo. O sea, eso es renunciar a mi libre albedrío. Hermano, hermana, cuando todo ser humano nace aquí sobre esta tierra, valga la redundancia, cuando todo ser humano nace aquí, pisa esta tierra, viene con un libre albedrío. Y ese libre albedrío es puesto de parte de Dios. Ese es el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La libertad de yo escoger. Entonces, hablando en términos bíblicos de escoger, por ejemplo, hay una escogencia. El Señor nos puso una parábola y es de la puerta angosta y la puerta estrecha. Y hay entonces dos puertas. Si yo escojo la estrecha, pues estoy escogiendo el camino hacia el reino de los cielos. Pero si yo escojo la puerta ancha, estoy escogiendo el camino de la perdición. Pero ese es mi libre albedrío, ese es mi derecho. Ese derecho me lo da Dios. También hay libre albedrío para escoger la iglesia donde usted quiera congregarse. Ese libre albedrío es de parte de Dios también. Usted puede escoger la iglesia lo que quiera, la que quiera. Hay un libre albedrío también para escoger el compañero, la compañera con que usted va a pasar o con quien vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Para eso hay libre albedrío, para escoger, eso es libre albedrío, el derecho a escoger. Pero hermano y hermana, nosotros deberíamos saber una cosa también, que una vez que yo acepte al Señor Jesucristo como mi Señor, en ese momento termina el libre albedrío. En ese momento termina mi libre albedrío. En el momento que yo hago la escogencia, en el momento que yo he oído la palabra, que yo creo, que yo la acepto y me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, recibiéndolo como mi Señor y Salvador, o sea, haciendo la decisión, en ese momento termina mi libre albedrío. El cristiano no tiene libre albedrío. Lo tenemos mientras no hayamos hecho nuestra escogencia. Pero una vez hayamos hecho nuestra escogencia, allí termina el libre albedrío del cristiano. Por eso las bienaventuranzas empiezan así. La primera es ¿cuál? Bienaventurado
el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Es reconocer que yo no soy absolutamente nada, que por mí mismo yo no puedo lograr absolutamente nada, reconocer siempre que yo dependo de alguien, y ese alguien de que nosotros dependemos es Dios. Ese alguien de quien nosotros dependemos es el Señor Jesucristo. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Así que nosotros no somos nada, absolutamente nada. Por eso hay una escritura que dice, ¿cómo le va a decir el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué me hiciste así? No, Él tiene potestad de hacer como nosotros, como a Él le plazca. Él es Dios. Y Él hace a cada uno, informa y moldea a cada uno conforme Él quiere. Yo no tengo que decirle cómo quiero que me haga. Yo no tengo que decirle qué quiero ser. Él es el que decide lo que yo quiero ser. Entonces, el primer paso, la primera bienaventuranza es que, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, eso es rendirme por completo y decir, Señor, aquí estoy, como dijo María por allá, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Eso es ser pobre en espíritu. Leamos el Salmo 100 y el versículo 3. En el Salmo 100 y versículo 3 dice, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo leo nuevamente. Salmo 100, 3. Reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que es ser pobre en espíritu, reconocer que yo no soy absolutamente nada. Soy hechura totalmente de Dios. Él me hizo, Él me dio un espíritu de vida para poder estar aquí sobre esta tierra. Él empieza con nosotros una obra, Él mismo termina la obra. Así que el primer paso para yo ser un bienaventurado, para yo ser un dichoso, es reconocer que no soy nada. ¿Y qué dice la Escritura? De ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En un mensaje que el siervo de Dios predicó y tituló ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Predicó el 21 de diciembre del año 1964. Extracto 103 dice, Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los pobres en espíritu. María dijo en Lucas 1:52, cuando ella fue ungida con el Espíritu Santo sobre ella, dijo, Él ha exaltado a los humildes. María dijo eso, la madre de Jesús dijo, Él ha exaltado a los humildes. Y es que Él exalta a los humildes, pero ¿qué dice de los soberbios? A los soberbios Él los humilla, a los soberbios Él los aplasta. Entonces no cabe la soberbia en un hijo de Dios. No cabe el autoexaltarse, no cabe el creerse la gran cosa, no cabe. Porque mientras esté obrando así, quiere decir que esa persona, hombre, mujer, quien sea, no es una persona pobre en espíritu. Pero bienaventurado el que es pobre en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos. El Salmo 146, desde el versículo 3 al 5 lo leemos. Salmo 146, 3 dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado, hay una bienaventuranza aquí en este salmo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Entonces eso es lo que es ser pobres de espíritu. Reconocer que no somos absolutamente nada y que solamente es por la gracia, la sublime gracia del Señor, que Él nos hace algo. Nosotros, hay una escritura que la hemos interpretado quizá por mucho tiempo, aunque muchos pueden tener la interpretación correcta. Pero hay una escritura que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En la antigua versión, o sea, la antigua versión de la Biblia, la que fue traducida por en el año 1600, dice: es maldito el varón que confía en el hombre. No dice maldito el hombre que confía en el hombre, sino maldito el varón que confía en el hombre. Eso lo hace muy diferente a la que dice maldito el hombre que confía en el hombre. Usted dirá que cuál es la diferencia, no me voy a detener ahí en eso, ese no es el tema. Pero a lo que quería ir respecto a esta escritura, tomémosla como si fuera maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, la mala interpretación es que entonces no se podría confiar en nadie. Usted no podría confiar en su pastor porque es un hombre. Usted, hermana, no podría confiar en su esposo porque es un hombre. Y viceversa. Entonces simplemente es una escritura mal interpretada. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es lo que nos acaba de decir aquí la escritura. Salmo 146, 3 es la respuesta o es el contexto de ese otro texto que dice maldito el hombre que confía en el hombre. Este es el contexto. Por eso en la Biblia hay un texto y un contexto. Y en el contexto entendemos lo que ese texto quiso decir. Y lo que ese texto quiso decir es lo siguiente. Salmo 146, 3. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces cuando la escritura dice maldito el hombre que confía en el hombre, es el hombre que está confiando en otro hombre para su salvación. Eso es lo que la escritura quiere decir. Así que si usted está confiando en su pastor para ser salvo, está perdido. No importa en qué hombre sea, cuán grande sea, cuán elocuente sea, cuán eminencia sea, usted no debe confiar su salvación en ningún hombre. Eso es lo que hace una persona maldita, que confía en que otro hombre le puede dar la salvación. Ningún hombre le puede dar la salvación a usted. El único que le puede dar la salvación es el Señor Jesucristo. Es el hacedor nuestro. Es el salvador nuestro. Es el que derramó su sangre por nuestros pecados. Es aquel al que le tenemos que decir: Señor, aquí estoy. No soy nada. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Entonces así es, debe ser de esa manera. Es conforme a la voluntad de Dios. Todo debe ser conforme a la voluntad de Dios. El siervo de Dios predicó un mensaje: Dios ocultándose en simplicidad. Y ese mensaje lo predicó el 12 de abril del año 1963
Y en el extracto 86 de ese mensaje, Dios ocultándose en simplicidad dice: Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Y para mí en eso es que está la grandeza de Dios, el hecho que se puede hacer sencillo. Y en eso se oculta de los sabios y de los entendidos. Piénsenlo. Se oculta de las personas entendidas y se revela a las personas humildes. La Biblia dice en Isaías 35 que todo el que vaya por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Por torpe que sea. Porque aquí no se trata de cuán inteligente soy yo. Aquí no se trata de cuán sabio o cuán grande soy yo. Aquí se trata de que si yo me agarro de la mano de mi Hacedor, Él me va a conducir por el camino que debo ir. Él dijo: yo soy el camino. Y si Él es el camino, es el único camino. Y si Él es el camino, es el único que sabe cómo se puede caminar por ese camino, cómo se puede andar por ese camino. ¿Recuerdan cuando iban a cruzar el Jordán rumbo a la tierra prometida el pueblo de Israel? ¿Qué les dijo Josué? Ustedes al pueblo, refiriéndose al pueblo, quédense aquí detrás de los levitas. Ellos eran los que llevaban el arca al hombro. Y el arca representaba la palabra. ¿Y qué les dijo Josué? Vosotros jamás habéis pasado por ese camino. Así que, ¿qué tenía que esperar? Que el que había pasado por ese camino, que el que había trazado ese camino, les mostrara cuál era el camino. Y les mostró el camino. El camino era: quédense detrás de la palabra y caminen detrás de la palabra. Si yo me quedo con la palabra y camino detrás de la palabra, entonces, por torpe que yo sea, no me voy a extraviar. Porque no necesito de mi inteligencia, no necesito de mi sapiencia para andar por ese camino. Piénselo, se ocultan las personas entendidas y se revela a las personas humildes. Es tan sencillo. Y mientras usted lo estudia y lo calcula, tanto así se está apartando de Dios. Cada vez que lo hace, se está apartando más y más. Deje de calcular y simplemente crea lo que Él dice. Eso es todo. Simplemente crea. Y luego Él se oculta a los sabios y se muestra a los sencillos. El hombre no puede ser así de grande. Pero Dios sí es tan grande así. Él es tan grande que se puede hacer humilde. Pero nosotros no podemos llegar a tal grandeza para hacernos humildes. Esa es la diferencia. Entonces Dios se oculta en humildad y en simplicidad. Y la sabiduría humana de este mundo mira totalmente por encima. Con razón Isaías dijo, capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños que aprenderán. Humildad, sencillez, vean cómo Dios se hace sencillo. Entonces tenemos que ser pobres en espíritu. Y eso significa humillarnos, rendirnos, reconocerle a Dios, no soy nada. Y cuando yo le reconozco a Él que no soy nada, entonces ahora es cuando Él puede obrar en mí.
Eso es lo que significa rendir mi libre albedrío. Eso es lo que eso significa. Rendir mi libre albedrío y decirle al Señor, como dijo María, heme aquí, Señor, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Vamos a dejarlo allí por hoy. Les invito a los que están allá, a mi esposa que me acompaña acá, que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Y agradecidos con Él como siempre. Yo no me canso de agradecerle a Dios por el océano, por el mar de conocimiento que hay en esta bendita palabra de Él. Realmente no termina uno nunca de enseñar. Esta Biblia es algo tan extenso, pero es tan rico, es tan hermosa la palabra de Dios. Y verdaderamente a mí me gusta mucho lo que hago, lo que Dios en su gracia me permitió hacer. Me gusta mucho hacerlo, porque me gozo cuando hablo de su palabra. Porque hablar de su palabra es hablar de Él, porque Él es la palabra. Así que hermanos, hermanas, ya le invito a que nos unamos en oración. Dijo Él, donde hayan 2 o 3 puestos en un mismo acuerdo, congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si 2 o 3 personas pidieran algo, poniéndose de acuerdo, Él está allí también para responder eso. Y yo quiero que esta noche oremos en esta hora, oremos por el ministerio. Es una de las cosas por las que quiero orar. Y para eso les pido que me ayuden en oración en esta noche. Señor Jesucristo, nuestro bondadoso Señor y Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Libertador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Proveedor, nuestro todo, Señor. Tú eres todo para nosotros. Realmente, tú lo eres todo, Señor. Todo en todo eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos la riqueza de tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estas cosas que las teníamos olvidadas. O gracias por enseñárnoslas si no las sabíamos, Señor. Padre de la gloria, en esta hora, en unión de mis hermanos, quiero orar por el ministerio, Señor. Por el ministerio en el mundo entero, Señor. Porque tu palabra dice que hay un ministerio. Tu palabra dice que tú mismo lo constituiste, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, oramos por el ministerio. Que nos ayudes a todos, Señor. Porque si alguien necesita de ti, es un ministro, Señor. Nosotros no podemos pararnos detrás de un púlpito o en el lugar que sea, hablar una palabra que sea extraña a tu palabra. Nosotros no podemos encender un fuego extraño como los hijos de Aarón, los cuales fueron consumidos por ellos, Señor. No permitas que lo hagamos, no permitas que encendamos fuego extraño, sino que siempre el fuego sea el fuego de tu palabra, que siempre ese fuego sea el Espíritu Santo, Señor, que esté en nosotros para poder guiarnos correctamente. Bien dijiste tú, Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Señor, nosotros debemos empezar reconociendo que no somos nada y humillarnos y colocarnos en tus manos y dejar que tú nos utilices
de la manera que tú nos quieras utilizar. Como dijo tu siervo, el profeta, Señor, la grey, el creyente, los fieles, ellos siempre se van a agarrar de las palabras de su pastor. Ellos siempre van a creer que su pastor es un hombre de Dios. Ellos siempre van a creer que Dios les habla a través de su pastor. Y van a poner su confianza allí, Señor. Por eso, Padre, cuán importante es que nosotros, los alimentadores, entendamos, Señor, que debemos rendirnos a ti para que tú nos puedas hablar, nos puedas ilustrar, nos puedas guiar, nos puedas iluminar, nos puedas revelar tu palabra, el mensaje del tiempo del fin, y así poderlo dar a tus hijos, Señor. Oh Dios y Padre de la gloria, misericordioso y santo, pido pues por el ministerio, por aquellos, Señor, que son tuyos. Tú conoces los tuyos y, Padre, los ponemos en tu presencia. Que los guardes, que los protejas, que los bendigas, que los ilumines, Señor, para que sean luz a la grey, para que sean luz donde quiera que vivan, para que sean luz donde quiera que estén, Señor. Ayúdales a guardar su testimonio, Señor. Guárdales de caída, guárdales de toda acechanza del malo y del maligno, Señor. Porque el maligno siempre estará al acecho para poner alguna sombra de duda sobre tus ministros, Señor. Siempre tratará de difamarlos, siempre tratará de calumniarlos, siempre tratará de hacer que se les pierda la confianza, Señor. Para eso estamos confiando en ti y por eso estoy orando y estamos orando en esta hora, en esta noche, por el ministerio. Guarda a esos hombres que son tuyos, Señor. Guárdalos, bendícelos, protégelos. Y no solo a ellos, Señor, guárdales a sus seres queridos, Señor. Ahora, Padre de la gloria, te pido que nos ayudes. Esto sí es en general, a todo la grey y a todo el cristiano, Señor. Padre, que nos ayudes a ser pobres en espíritu. Señor, que entendamos que por nosotros mismos no podemos nada. Que entendamos, Señor, que un día tú nos diste un libre albedrío, pero una vez llegamos a ti, aceptamos caminar contigo, nos bautizamos creyendo en tu nombre, Señor. Ahí terminó nuestro libre albedrío. Ya no hay nada más que escoger. Ya escogimos, Señor. Y como tú dices en tu palabra, hay de aquel que después de haber tomado el arado y se vuelva atrás. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a no volver atrás por nada. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, buen Dios y Señor nuestro, a seguir adelante. Sabemos que el tiempo ya se acaba, Señor. Y te pedimos, Señor, que si nos has traído hasta aquí, Señor, nos ayudes a continuar adelante. No permitas que desmayemos ahora. No permitas que caigamos ahora. No permitas que resbalemos ahora. No permitas que dudemos ahora, Señor. Sino que ahora es cuando más fuertes debemos ser, Señor. Sabiendo el maligno que el poco tiempo le queda, él entonces lanza sus dardos, Señor. Por eso es que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, Señor, te damos gracias porque tú prometiste estar todos los días con nosotros y aún en nosotros. Gracias, Señor Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, por tus bendiciones. Gracias por todo y en todo. Porque todo, absolutamente todo lo que somos, toda la hechura nuestra es tuya, Señor. Toda la hechura nuestra, todo es gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Bendice a tus hijos allá, Señor, que están del otro lado de la pantalla, allá en las redes. Bendícenos a nosotros. Bendice a tus hijos en los 4 rincones de esta tierra.
suples las necesidades de aquel que las tenga, sana al que esté enfermo, consuela al que esté afligido. Señor Jesucristo bendito, te necesitamos todos los días e instantes de nuestra vida. Hoy te necesitamos, pero mañana te necesitaremos aún más que hoy. Gracias por todo y en todo, en ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Shalom para todos y cada uno de ustedes, los que están allá y los que luego Dios les permita ver este video. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Shalom.